Buenas tardes, estimados. A ver, vamos a pasar la asistencia. Avilés Cristian, Presente, ingeniera, buenas tardes. Briones Darwin, Presente, ingeniera, buenas tardes. Camacho Joffre, Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes. gracias. De Fazérica, Presente, ingeniera, buenas tardes. Guaman Joana, Presente, ingeniera, buenas tardes. Hernández Victoria, Presente, Inge, buenas tardes. Hidalgo Giovanni, Presente, ingeniera, buenas tardes. Huatatoca Nayeli, Presente, Inge, buenas tardes. Mejía Lisbeth, Presente, ingeniera, buenas tardes. Obando Julie, Presente, Inge, buenas tardes. Pincay Ailet, Inge, la compañera Pincay me escribió hace unos 5 minutos que estaba saliendo recién de las pasantías. Llegando para la casa se conectaba enseguida. Ya, que ahí escriba en el chat cuando ingrese. Gracias. Listo, Pampa Rosa. gracias. Romy Pampa Rosa. Saez Andrés. Presente, ingeniera, presente. Chihuango Tatiana. Chihuango Tatiana. Bien, vamos a revisar. Bien, el día de ayer estuvimos revisando qué es desarrollo sostenible y estuvimos desarrollando un ejemplo de esto mismo de manera clara para tener el concepto muy claro y cómo se refleja en el ámbito aplicativo, digamos, en las actividades empresariales, obras, proyectos, entre otras. Y bien, entonces, empezando ya por acá, vemos de la cumbre de la Tierra del Estocolmo 1972. Aquí recién se plasma justamente en esta cumbre de la Tierra, si bien es cierto, se ha venido dando varios cumbres de la Tierra, si nos hemos dado cuenta, ¿no? En la línea del tiempo que nosotros estamos revisando. Entonces, en esta cumbre se desarrolla ya el concepto de desarrollo sostenible. Como bien ya les había dicho, inicialmente veníamos con un enfoque que ya se estaba alineando al desarrollo sostenible. Sin embargo, no estaba concretado, salvo en este año de 1972, en el que se concreta el término desarrollo sostenible, mismo que nosotros ya vimos qué es y de manera aplicativa el ejemplo. Por otra parte, en esta cuestión de la cumbre existen ciertas partes esenciales, las que se trataron, y de ahí tenemos, por lo general siempre va a estar hablando del aspecto ambiental y su incidencia con la parte de lo que es el desarrollo social y económico, partiendo desde el término de desarrollo sostenible, y ahí podemos ver las preocupaciones comunes, que lógicamente hablamos de un desarrollo sostenible porque prevemos que en un futuro ya no vamos a tener los recursos naturales, es una amenaza a futuro. Así como también del desarrollo que hoy por hoy, al día de hoy, seguimos teniendo, pues existe un desarrollo sí, pero es un desarrollo a corto plazo, por eso es que se busca un desarrollo sostenible. Y de la misma forma sería una relación directa con la economía. Tareas comunes, es decir, ¿qué actividades nosotros tenemos pendientes como entidades, como países, como estados, en relación a un marco común que es la parte ambiental? Es nosotros podernos interesar en la sección de la población y los recursos humanos que tenemos, así como también de la seguridad alimentaria, las especies de ecosistemas, energía, la industria y lógicamente de la mitigación y adaptación al nuevo o a la nueva forma de urbanización. Entonces son actividades muy comunes que de acuerdo a esto también se vienen dando, por ejemplo, reuniones en cuanto a lo que es
la urbanización sostenible o urbanismo sostenible, mismo que también se ha llevado a cabo acá en Ecuador en margen a estas actividades. Y esfuerzos comunes que se tiene por lo general es relación siempre al objetivo general que persigue la ONU, que es la paz, la economía, la administración y un beneficio en común en cuanto a lo que serían las propuestas de leyes, normativas, entre otros. Bien, nos indican que en el anexo 1 de resumen de los principios jurídicos podemos encontrar parte de estas y así como también en el anexo 2, si queremos conocer un poco más de lo que fue la Cumbre de la Tierra en el Estocolmo de 1972. Vamos continuando, revisemos la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1987. Si bien es cierto, ya recordemos que la Comisión tenía objetivos específicos que perseguir, sin embargo, como bien ustedes recordarán, que la Comisión forma una parte esencial, es decir, que conociendo y analizando los resultados y las problemáticas que se tienen en todos los estados, estas va proponiendo soluciones. Y bueno, de acuerdo a los informes entregados, se realiza lógicamente aquello denominado Declaración de Tokio. Bien, en este sentido hay que hablar importante de los principios en relación a la Declaración de Kioto. Sin embargo, en este solamente voy a hacer un resumen general. Para hablar de lo que es la Declaración de Kioto, tuvo que haberse tomado justamente las cuestiones de la parte ambiental, de su conservación, de los recursos naturales que se tiene a corto plazo y la magnificación de estos recursos a través de nuevas tecnologías como es el mejoramiento genético, buscando así una diversidad genética o a su vez también aprovechando la energía y todos los recursos naturales de una forma sostenible. Por otro lado, y en este de hecho indica uno de los principios, es que el ambiente no puede estar separado de la parte de la economía. Si bien es cierto, ustedes saben que es o tiene una relación directa el ambiente con la economía, así como también de la cooperación internacional y otras. Miren, si nos damos cuenta, todavía seguimos hablando de cooperaciones, de relaciones, de asegurar el nivel de vida, entre otras que justamente también persigue y son los objetivos de la Comisión de la Cumbre de la Tierra. Bueno, partiendo de estos principios, podemos ya hablar seguidamente más adelante ya de lo que sería el protocolo de Kioto. Bien, después de esos detalles que no se ha logrado mucho, se podría decir por parte de la comisión, se habla ya de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año de 1992. Bien, este se efectuó en Nueva York. ¿Y cuál era el objetivo? Ya tenemos un indicio claro que en esta sección ya no se iba a hablar solo la parte del ambiente, que el desgaste o el deterioro de los recursos naturales, sino que ya hablar del impacto que tienen las actividades antropogénicas más allá de todo esto en la alteración del funcionamiento de los ecosistemas y todos sus procesos ecológicos. Esto implica el cambio climático. Para hablar del cambio climático ya se tiene que hablar lógicamente de la emisión de los gases de efecto invernadero y de la capa de ozono y a su vez de los impactos que esta genera. Entonces, si bien es cierto, ya la convención mismo, como les indicaba, marca la diferencia. Ya sabemos que cuando hablamos en este punto, en realidad los puntos a tratar o el objetivo que buscaba esta convención es que se pudiera estabilizar. ¿Qué quiere decir? Que se pudiera mantener las concentraciones de gases de efecto invernadero en los niveles que así se encontraban en el año de 1992 y que no subieran estos niveles.
¿sí? Por tanto, significaba que tenía que existir una transformación, una reconversión de todo el sistema productivo para, lógicamente, reducir los productos e insumos que generen o que aporten a lo que son los gases de efecto invernadero, los cuales al final dañan la capa de ozono. Sí, entonces este es uno de los objetivos. Entonces, ese nivel debe lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente. Bueno, en efecto, lograr esto no es tan fácil que digamos, porque significa totalmente cambiar la forma de las personas, es decir, no solamente de las personas, sino también en sí de todo lo que es la cultura, la forma de producción, el conocimiento en una, mejor dicho, en una línea de consumista nada más. Es decir, que no tiene este conocimiento circular, se podría decir en otras palabras. Entonces, es un poco complicado, sin embargo, ese es el punto al que lógicamente buscaba esta convención. Por otro lado, buscaban asegurar la producción de alimentos que no se vea amenazada. Y lógicamente, ¿de qué aspecto hablamos en este sentido? Hablamos del impacto del cambio climático en cuanto a lo que es la producción de alimentos. Ayer estuvimos hablando de cómo el cambio climático afecta al sector agrícola y cómo ésta se comporta y cómo ésta está cambiando. Sí, entonces en este sentido se tocan estos puntos y por otro lado que se logre un desarrollo económico de una forma sostenible. Lógicamente no al instante, pero debe existir un cambio, una transición. Bien, entonces, la declaración, bueno, hay algo importante que recalcar en esta parte de la convención que me vuelvo atrás. Esta convención, de hecho, se considera que fue una de las reuniones que no tuvo, como que digamos, tantos productos o tantos resultados como en los otros que ya se venían generando documentaciones, intereses políticos, normativas, entre otras. Sin embargo, en esta cuestión que ya se está hablando de los gases de efecto invernadero y la transición, el cambio que se debe dar en la población, no fue tan acertada o tan bien aceptada, digamos, por la población, o mejor dicho, por los países o estados. Entonces se indica que esta comisión no fue tan exitosa, es como que no tuvo tanta relevancia, digamos, en otras palabras, a pesar de que ya se ha dado indicios de los gases de efecto invernadero. Bien, en cuanto a lo que es la declaración del Cumbre del Milenio, bueno, ya que se ha venido hablando esto, se habla antes de la Cumbre del Milenio, ya existían otros en base a la existencia de las otras reuniones que ya hemos venido hablando, en especial de lo que es de la convención en el que se habla o se maneja ya el protocolo de Kioto, el convenio de Viena y el convenio de Rotterdam, entre otras, que tiene relación con la parte de la capa de ozono y la transición del cambio de las entidades, empresas, fábricas, entre otras. Bueno, dejando este lado el tema un poco de esto, que ya vamos a llegar a lo que son los protocolos y tratados, en su momento se explicará, pero pasando esta faceta, pasemos a lo que es esta cumbre del milenio. Esta cumbre, o de acuerdo a la declaración de esta cumbre del milenio, nace justamente los objetivos del milenio, ¿sí? Los objetivos del milenio, lógicamente, son aquellos que se tenía que cumplir hasta el año, justamente, bueno, depende de las metas que se hayan planteado para el 2015, ¿sí? Entonces, se venían planteando estas cuestiones. Bien, algunas de las partes esenciales de los objetivos del milenio que nace de la cumbre del milenio es erradicar la pobreza extrema y el ambiente, volvemos a recaer en lo mismo, lograr la enseñanza primaria universal. Hay algo interesante aquí que a veces pensamos que los programas, por lo general, lo que hacen los estados ecuatorianos es porque
piensan que eso es lo que necesitamos, digamos, o porque es iniciativa propia de los gobiernos en generar qué sé yo, un plan de acción, un programa, digamos. Si bien es cierto, en realidad, y voy a aterrizar en el programa de alfabetización, que luego se llamó Manuelita Sáenz y bueno, se terminó al fin. Entonces, en esta cuestión quiero indicar que en realidad los programas de alfabetización nacieron de esta cumbre de los objetivos del milenio, porque se tenía dato certero en su momento que a nivel mundial las poblaciones no eran, o sea, no conocían, no tenían esa educación, esa cultura de leer y analizar, digamos. Entonces, de acuerdo a la UNESCO, se indica que una persona que es educada, digamos, o es alfabetizada, la palabra alfabetizada significa que la persona tiene que saber no solamente leer y escribir, sino que también debe saber entender y comprender. Eso significa alfabetización y es lo que se pretendía con este objetivo del milenio, que es lograr la enseñanza en primaria universal, que es la base. Entonces, teniendo claro eso, pues lógicamente tenía que cumplir para el año 2015 estos objetivos. ¿Bien? Por otro lado, promover la igualdad de género, la autonomía de la mujer. Algo muy importante es que siempre se ha visto que desde años mismo la participación de la mujer en los diferentes aspectos y actividades, proyectos, entre otras, ha sido un valor estadísticamente muy bajo en comparación a la participación del hombre. Entonces, se viene promoviendo en esta parte también la equidad, la igualdad de género de ambos sexos, en especial de la mujer, viendo a un rango especial que estaríamos hablando de la parte ambiental, pero sin embargo se promueve la participación igual. Reducir la mortalidad infantil, en este caso estaríamos hablando ya de lo que es eliminar la desnutrición infantil, asegurar la seguridad alimentaria, entre otras cuestiones como son garantizar la salud pública a las personas. Ese es otro de los objetivos, mejorar la salud materna, en especial en las mujeres, lógicamente. Y bueno, estaríamos hablando de la inyección de recursos económicos en la parte de lo que son hospitales, centros de salud, entre otras. Y por otro lado, combatir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades, que es una parte esencial. Pero todavía nosotros viendo esto, nos damos cuenta que tener una relación directa con la parte ambiental todavía no la tiene, porque todavía sigue manejando cada aspecto por separado de la parte ambiental. Por eso es que parece como que no nada que ver con nosotros, pero es así como va evolucionando la forma del concepto y la forma de poder lograr un objetivo. Bien, después se tiene en los objetivos del milenio 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y bueno, aquí podemos hablar muchas cosas, muchos aspectos en relación al uso del recurso, aprovechamiento del recurso, manejo del recurso, reducir actividades que estamos realizando, reciclaje de agua, entre otras cuestiones. Bien, si bien es cierto, la meta 7 es para el año 2020, lógicamente al menos de las 100,000 personas, pues haber mejorado la calidad de vida en relación a lo que es la parte ambiental. Por otro lado, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, cosa que hasta el momento se sigue trabajando, pero los objetivos van cambiando. Después, la Cumbre de la Tierra, y seguimos con la Cumbre de la Tierra, de Johannesburgo del 2002. Bien, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el objetivo que marcó o cuál es el objetivo que esta Cumbre de la Tierra perseguía? Es mejorar la calidad de la vida de la sociedad y a su vez conservar los recursos naturales. Y lógicamente volvemos a hablar de la pobreza, del sistema de producción y consumo, que al día de hoy debería de ser sostenibles y realizar modificaciones en caso de existir la insostenibilidad, y lógicamente proteger los recursos naturales y a su vez
de relación directa la parte del desarrollo social y económico. Quienes participan en esta cuestión: gobiernos, representantes del comercio, industria, niños, niñas, jóvenes, agricultores, ciudadanos, ONGs, comunidades científicas, tecnológicas, mujeres, entre otras, para lograr justamente esta propuesta de la Cumbre de la Tierra. ¿Qué es lo que se ha logrado? Es decir, de los anteriores cumbres que se ha venido hablando y lo que se va a lograr, ¿sí? Es que justamente aquí ya hablamos de desarrollo sostenible y el plan de acción y reducir el número de personas que carecen de agua potable, ¿sí? Bueno, de acuerdo a esta cumbre nace también un programa muy especial en el que solamente engloba a varios países, no son países, engloba a varias empresas o entidades pudientes en recursos económicos para que estos puedan aportar o inyectar recurso económico en investigación científica para tratamiento de aguas residuales, para generar recurso agua potable para las personas de una o de otra forma. Entonces, ese es otro de los aspectos bajo el cual, de acuerdo a la Cumbre de la Tierra, se trabajó en su momento. Los fracasos, pues bueno, los fracasos tenemos aquí de la cumbre, ¿sí? El rechazo, ¿sí? Por culpa de los productores de petróleo, la propuesta de la Unión Europea y América Latina de fijar metas y fechas para incrementar hasta el 15% de energías renovables. Solo la Unión Europea se comprometió. Bien, esta es otra de las historias que, bueno, se podría decir historias que me gustan mucho porque la verdad, como venimos hablando, el tema ambiental ha sido muy, pero muy olvidado. Era como que no existía interés en esta parte y casi todos los estados no lo tomaban en cuenta, a pesar de que tal vez, digamos, lo tenían en papel, pero no se reflejaba en su administración. Si bien es cierto, nosotros podemos revisar las políticas ambientales de la Unión Europea a partir de desde el 2002 o antes de. ¿Por qué? Es algo muy interesante que Europa en su momento, hasta el día de hoy, bueno, no sé si todavía se mantiene o no, pero sé que fue inicialmente uno de los continentes que mayor interés tuvo por la parte ambiental y que la aportó a las energías renovables. Entonces ellos ya como que su interés era más importante esta parte porque ellos ya sentían el impacto negativo del ambiente, entonces estaban bien comprometidos. A lo que quiero decir es que ellos exigían la fijación de metas y fechas para incrementar el 15% de energías renovables en una sola sección, hablando del interés, porque ellos trabajaban, por ejemplo, si el objetivo del ODS decía, vamos a cumplir estos objetivos, nuestra meta para el año 2020, 2015, entre otras, lo que hacía la Unión Europea es que ellos se fijaban un solo objetivo en corto plazo, o sea, para cumplir en corto plazo, pero bien cumplido. En cambio, los objetivos de milenio existían y si ustedes se dan cuenta son varias, pero al fin de cuentas ni uno ni otro se cumple. Entonces ese es el problema que existe y que existía. Al día de hoy puedo decir que existe porque en realidad el enfoque es muy diferente. Entonces la Unión Europea lo que hizo fue, como les digo, enfocarse en un solo recurso de acuerdo a un solo problema que ellos lo consideraron de una forma prioritaria y indicaban los plazos para los cuales iban a cumplir, realizando acciones, propuestas, actividades en relación a la restauración de X recursos. Entonces, su mayor problema es que la Unión Europea tenía la mayor cantidad de sus recursos hídricos, ríos, cuencas, entre otros, contaminados por aguas residuales. Entonces, ellos apostaron mucho a la investigación, innovación y también generación de políticas, leyes, normativas para regular el comportamiento de las personas, así como también de fábricas, empresas y tantas cosas
que al fin de cuentas ellos lograron, sí, para después dentro de unos 5 o 10 años, lograron que en todo su continente, al menos los que eran parte de la Unión Europea en su momento, pues lograr restaurar los recursos hídricos, ¿sí? Ya con tanta provisión y así lograron restaurar todas las fuentes de recursos hídricos y ya todos eran de calidad, de acuerdo a la normativa que ellos tienen. Entonces, ese es uno de los logros. Sin embargo, no está dado porque de acuerdo a las metas que ellos fijaban y venían trabajando, también se dieron cuenta que la sociedad es el problema, en realidad. Les cuesta tanto y es mucho más problemático trabajar con la sociedad y ellos lo han demostrado en su informe, porque ellos pueden realizar cualquier tipo de políticas normativas, entre otras, y hacer que se ejecute bien y que se cumpla con el fin de cumplir, ¿no? Por ejemplo, restaurar recursos hídricos, restaurar la calidad del aire, digamos, y otras cuestiones. Pero en la sociedad, hacer un cambio en la sociedad, no han podido todavía. ¿Por qué? Porque la Unión Europea todavía sigue generando la mayor cantidad de residuos. Aunque digamos que estos tengan esta cultura de botar la basura en su lugar, pero todavía no han reducido el nivel de consumismo y bote, como es el nivel de consumismo, esa cultura de usar y botar, no han reducido todavía. Entonces todavía tienen ese problema. Por otro lado, también su problema y el problema que tienen al día de hoy todavía es en relación a la biodiversidad, que es una parte muy esencial para ellos, y también siguen trabajando, que la biodiversidad ha sido para ellos una de las metas más complejos a lograr y necesita de inversión, lógicamente. Por otro lado, la Unión Europea en relación al aprovechamiento de las energías renovables ha sido una de los continentes que ha apostado a la investigación, a la innovación, y podemos ver que Europa se posiciona, la Unión Europea se posiciona como uno de los continentes que tiene mayor aprovechamiento de los recursos renovables. Ya no solo aire, sino también la energía eólica, mareomotriz, entre otras. Entonces es un aspecto muy interesante que ellos muestran y se ha dado resultados. Bueno, tras 10 años después del río, solo se ha acordado reducir la pérdida de biodiversidad para el año 2010. Aún ese objetivo de la biodiversidad todavía sigue en vigencia porque no se ha logrado cumplir el objetivo. Bien, después vamos a la Cumbre de la Tierra del Desarrollo Sostenible del Río del 2012. Bueno, en este caso seguimos con mejorar la calidad de vida, el bienestar social, disminuir la pobreza, reducir la pobreza, aprovechar los recursos naturales de una forma eficiente, con responsabilidad, incrementar los recursos públicos y a su vez también reducir las emisiones de carbono, generar empleos verdes y pues ir ya a la parte de lo que es la eficiencia energética y la biodiversidad. Temas importantes tratadas, lo de la economía verde, que tiene que ver todo con desarrollo sostenible y erradicación de pobreza, lógicamente, y a su vez también de lo que queremos a futuro obtener, y a su vez, por otro lado, hablar de la necesidad, de la importancia de generar una legislación para con fines de economía verde. Por otro lado, los bancos promovieron la inversión en proyectos destinados a proteger bueno, esto es otro de los detalles, que las actividades en el marco político ambiental no solamente se involucraron estados, sino que también ya se involucraron grandes organizaciones, ONG, compañías, entre otros. Por favor, con los micrófonos. Gracias. A ver, entonces, lo otro que les decía es que ya existe un interés por parte de las entidades financieras a apoyar proyectos con fines de desarrollo sostenible. Y entonces, aquí que hablamos ya de los bancos verdes.
conocidos como tal. Bien, a ver, ya, esto no voy a hablar mucho porque ya lo hemos hablado. Ahora sí pasamos a lo que nos interesa. Bien, después de los objetivos de desarrollo sostenible y como hemos venido hablando, hay que cambiar estrategias, hay que cambiar metodologías y si bien es cierto, pues todavía no hemos cumplido. A veces, no sé si se han preguntado, por ejemplo, la Convención de la Biodiversidad, algunas cuestiones de lo que son los tratados de Rotterdam, de Viena, entre otras, todavía sus objetivos plasmados en su momento no se han cumplido. Entonces, de acuerdo a los tratados y convenios en los que existen los objetivos marcados para cumplirse en todo el mundo por todos los países que ratifiquen estas, y no se ha cumplido, entonces se generan estrategias y búsqueda de una forma para poder cumplir con esos objetivos de los tratados y convenios internacionales. Entonces, por eso nacen los objetivos. En este caso, el objetivo del milenio no funcionó, en realidad todavía no ha dado resultado, así que pasamos ahora a otro tipo de... No otro tipo totalmente de objetivos, sino que a un tipo de objetivos que ya tiene más claro que es el desarrollo sostenible y la inclusión de todos los aspectos de un desarrollo sostenible para que un país, un estado lo trabaje al mismo nivel de interés, ¿sí? En todos los aspectos que es ambiental, económico y social. Entonces, esa es la cuestión. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la ODS, bueno, entró en vigencia desde el 2015 hasta el 2030. Si bien es cierto, en el 2015 los Objetivos del Milenio terminaban supuestamente un plazo para cumplir y a partir de ahí arranca ya la implementación del ODS y se va a medir hasta el año 2030 de su cumplimiento. Y bien, entonces en este caso ya hablaremos un poco más en materia